¿Cómo puede ser que haya futbolistas que entrenan todos los días, entrenan físico, entrenan gimnasio, entrenan técnica y aún así siguen cometiendo los mismos errores cada partido? Si te está pasando esto, quédate, porque probablemente el problema no sea que entrenes poco, sino que entrenas mal. Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que quiero hablar sobre algo que pienso que la gente no le da la verdadera importancia que tiene. Que se piensan que solo por entrenar más y entrenar mucho van a mejorar o va a subir su nivel y le dan poca importancia a lo que realmente es importante para mí, que es entrenar pero con un objetivo y sobre todo con un aprendizaje, porque al final tú puedes entrenar mucho, pero realmente si no sabes lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo, no tiene ningún sentido hacer eso. Así que nada, tengo como siempre aquí la libreta. Si me veis mirar para abajo es porque tengo aquí los temas de los que quiero hablar y no quiero que se me escape nada. Y al final es un poco lo que digo, ¿no? Hay muchos jugadores que se piensan que entrenando mucho y entrenando más van a mejorar y evidentemente es una cosa buena porque significa que están dispuestos a hacer ese esfuerzo y tener ese compromiso de mejorar entrenando más, pero realmente tienen que pensar por qué hacen las cosas y para qué hacen las cosas. No es un entrenar por entrenar y ya he hecho el esfuerzo y ya está todo bien y ya lo he hecho todo. No, porque no funciona así. Al final tú puedes entrenar mucho, pero realmente cuando llega el domingo, que es el partido importante, sigues cometiendo los mismos errores y sigues cometiendo los mismos errores porque no analizas las situaciones, no analizas las cosas, no sabes el por qué, no sabes el cómo y sobre todo no sabes el para qué, que al final son las tres cosas más importantes que pienso que tiene el fútbol, ¿no? El saber para qué lo haces, saber cómo lo haces y saber por qué lo haces. Porque entrenar no siempre es aprender. Tú puedes entrenar una jugada o un pase o un tiro muchas veces, pero si luego no le das la importancia a lo que va sucediendo mientras lo vas entrenando y lo vas haciendo, no tiene sentido el que entrenes y no sepas en qué fallas o no sepas para qué lo haces. Al final es una cosa que muchos jugadores hacen, ¿no? Como si fuera una fábrica, ¿no? Fichan, entrenan y se van a su casa y ya está, ya me olvido de todo y ya a la siguiente cosa. Y no, las cosas no van así. Porque al final tú puedes practicar mucho una cosa, pero realmente no significa que vayas a tener un aprendizaje. Tú puedes repetir 500 pases, repetir 500 tiros, saltar 100 veces de cabeza, que al final lo más importante es que sepas para qué lo haces, cómo lo haces y sobre todo por qué lo haces, porque todo tiene un motivo. Tú al final si chutas 100 veces y chutas siempre igual, pues al final no vas a aprender nada y vas a seguir haciendo siempre lo mismo. Si la primera vez chutas y se te va afuera, pues tienes que pensar, hostia, pues a lo mejor tengo que meter un poco más de interior. La siguiente, le metes un poco más de interior. Que ya mejora un poco, pero aún te falta un poco. Pues la siguiente, pues a ver, si le he pegado así de interior, pues le meto un pelín más. Y tienes que ir aprendiendo mientras haces la práctica. No haces la práctica y ya está. Y ya te quedas tranquilo de que has hecho tu esfuerzo y tu sacrificio y ya con eso vale, ¿no? No, porque muchas veces tienes que aprender el porqué. No solo con hacerlo te vale. Porque tenéis que tener una cosa clara. En el fútbol el físico es importante, la técnica es importante. Pero realmente el fútbol es un deporte de decisiones. Es un deporte de tomar decisiones y la diferencia entre un jugador que llega más arriba y otro que se queda más abajo es esa toma de decisiones, el tomar esa decisión en el momento correcto, que esa decisión sea buena y que esa decisión la tomes cuanto antes. Al final la diferencia es esa, tomar esa decisión antes que el resto y mejor que el resto. Y esa pienso que es una de las grandes diferencias entre los jugadores que llegan más arriba y los que se quedan un poco más abajo. Porque los jugadores que piensan así y toman esas decisiones y piensan antes y ejecutan antes que el resto,
entienden antes el fútbol, son jugadores de otro nivel en ese sentido, en el de pensar antes y tomar esa decisión un segundo antes que el resto, que es la ventaja que le da para que después puedan ejecutar esa acción con ese segundo de ventaja y la puedan ejecutar más tranquilos, dijéramos, y no con esa presión a lo mejor tanto del defensa, y que puedan ejecutar mejor esa acción, que es gracias al haber tomado esa decisión antes de que hubiera pasado. Y al final esas decisiones que se toman en el fútbol vienen de la manera de entender el fútbol, ¿no? Porque entender el fútbol se puede entrenar. Tú puedes aprender a observar, puedes aprender a analizar, puedes a saber interpretar lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo, y es eso lo que te va a dar esa pequeña ventaja respecto a los demás. Incluso reconocer patrones que van pasando en los partidos o en el mismo partido, que cada semana, pues, por ejemplo, pues los jugadores de medio campo pues hacen unas cosas, y entonces ya analizar esas cosas que pasan. Y esto que os estoy comentando, las decisiones, va totalmente relacionado con entender el juego. Al final, si tú entiendes el juego, vas a tomar mejores decisiones y vas a pensar antes esas decisiones. Y esto es una cosa que se puede trabajar. Se puede trabajar en el sentido de que se puede trabajar entender mejor el juego, observar patrones que vayan pasando habitualmente en tus partidos, analizar lo que va pasando o lo que ha pasado en tus partidos, y también pues el saber entender los espacios, ¿no? Los espacios que se van creando y por dónde te tienes que ir moviendo y eso. Y también una cosa muy importante es saber lo que pide cada situación. Tú puedes ser un extremo encarador que le gusta mucho encarar a su defensa y siempre driblar, pero tienes que entender que si tienes 4 defensores, pues probablemente no te vayas a ir. Entonces tienes que jugar y ya esperar a que esa jugada vaya evolucionando y te llegue el balón en mejores condiciones para encarar. Porque una cosa que cada vez tengo más clara es que muchos jugadores entrenan su físico, van al gimnasio, preparadores físicos y todas esas cosas, pero pocos entrenan la cabeza, pocos entrenan la comprensión en el juego, pocos entrenan el analizar lo que pasa en un partido, y pocos buscan patrones que vayan sucediendo tanto en los partidos como en los entrenamientos, que les puedan ayudar a mejorar su nivel y a tomar mejores decisiones. Y una cosa que observé sobre todo al final de mi carrera, ¿no? Y con jugadores jóvenes, es que están todo el día metidos en el móvil. Todo el día en Instagram, en TikTok, viendo vídeos. Y es una cosa que te fríe el cerebro y no te ayuda a nada. Y al final tampoco esto que voy a decir es una cosa obligatoria, pero si tú quieres realmente mejorar y quieres de verdad progresar, puedes analizar vídeos, analizar partidos, analizar jugadores, observar jugadores. Al final, el mirar un partido de fútbol y fijarte en el jugador que juega en tu posición, cómo se perfila, cómo se mueve, dónde recibe, qué hace cuando pierde el balón, qué hace cuando el equipo lo recupera, cosas así que te pueden ayudar un montón y pueden hacer que tengas ese paso de mejora y de progreso, mientras otros están ahí en el móvil viendo el TikTok, el Instagram y tonterías varias que realmente no les aporta nada, y quieren mejorar, ¿no? Quieren mejorar y se tiran todo el día en el móvil ahí viendo tonterías. Entonces, tienes que observar los partidos, observar a los jugadores que juegan en tu posición, ver lo que hacen, lo que no hacen, cuando tienen balón, cuando no tienen balón. Son cosas que te pueden ayudar y te pueden dar ese plus respecto a los demás jugadores. Y también el tema de analizarte a ti mismo. Algunos tendréis la suerte de que vuestros partidos se os graben, otros no, pero bueno, en vuestra cabeza tenéis más o menos las jugadas del partido, y eso es importante también que lo hagáis, que os analicéis a vosotros mismos, que veáis el partido si podéis y ver las jugadas que habéis fallado, lo que habéis hecho bien, lo que habéis hecho mal,
para intentar mejorar, para intentar repetir lo que os ha salido bien y para que no volváis a hacer lo que os ha salido mal y entender que las cosas que habéis hecho mal, por qué las habéis hecho mal y cómo las cambiaríais para hacerlas bien. Eso también es una cosa importante, porque hoy en día la mayoría de equipos graban sus partidos y eso es una ventaja sobre los demás, ¿no? El tener ese vídeo de tu partido, el poder analizarte, el poder saber qué has hecho bien, dónde te has equivocado, por qué te has equivocado, por qué lo has hecho bien y también pues ver qué necesitas mejorar y qué necesitas cambiar en tu juego para que siga progresando, porque al final muchos juegan, salen a jugar y acaba el partido y me olvido de todo y pocos le dan esas vueltas a las acciones, al partido, que les hagan reflexionar y les hagan ver lo que están haciendo mal y lo que están haciendo bien. Porque pensar también es entrenar. Al final, si tú analizas tu partido, si tú analizas los conceptos que tiene que tener un jugador en tu posición, si tú reflexionas sobre los errores que has cometido y conoces tu posición, también es entrenar. No solo es entrenar, salir al campo, correr, la posesión, el partidito y irte a casa y ya está, ¿no? Entrenar también es hacer esas cosas porque te van a ayudar el día de mañana a que cuando te encuentres en la misma situación sepas en lo que fallaste y puedas cambiarlo. O sepas que hiciste esa situación, esa jugada y lo hiciste bien y que puedas volver a hacer la misma jugada porque ya lo tienes en la cabeza lo que hiciste y lo que te salió bien. Y bueno, resumiendo un poco, al final muchos jugadores entrenan mucho y no mejoran porque solo entrenan su cuerpo. Solo entrenan su cuerpo y su cabeza no la entrenan y al final el entender el juego, el saber los errores que cometes, los aciertos que tienes, analizar esas situaciones de partido que van sucediendo y que sepas qué hacer en la próxima acción que tengas la misma jugada, pues es muy importante. No solo entrenar es saltar al campo y correr y posesión y partido y ya está. Al final también tienes que entrenar la cabeza porque eso es una cosa importantísima y al final también tenéis que entender que el jugador que entiende antes las cosas va a mejorar mucho y más rápido que el otro jugador, aunque el otro jugador sea mejor que él. Porque al final, si un jugador entiende las cosas y las entiende antes que ninguno, pues va a tener esa pequeña ventaja respecto a los demás, aunque los demás sean mejor que él. No tiene nada que ver, porque luego a la hora de ejecutar, a la hora de pensar, a la hora de recibir el balón, de tomar esa decisión que hemos estado hablando, va a ejecutarla antes y mejor que los demás, porque ya lo tiene en la cabeza. Y bueno, quiero también saber vuestra opinión si pensáis que realmente se necesita también trabajar la cabeza y el entender el juego, que no solo entrenar es un trabajo físico y lo que digo antes, fichar e irte a casa y ya está. Al final pienso que eso le puede dar una ventaja extra a cualquier jugador, el trabajar la cabeza. Y ya no a nivel mental de psicología y todo eso, ¿no? Yo hablo más de entender el juego, de saber cómo hacen las cosas, por qué hacen las cosas y para qué hacen las cosas. Al final eso es una cosa importantísima y pienso que ni el fútbol base en tema entrenadores, de directores deportivos y todo eso, no le da la importancia que realmente tiene. Y por eso un poco pues mi trabajo, ¿no? Para concienciar un poco al jugador que esas cosas son muy importantes y que realmente son lo que pueden marcar esa pequeña diferencia respecto a los demás y que tengas esa ventaja en el juego que otros jugadores no la van a tener. Así que nada, quiero saber vuestra opinión sobre todo esto, sobre si pensáis que realmente la cabeza y el entendimiento se tiene que trabajar y se puede trabajar, que no todo es trabajo corporal, dijéramos. Y quiero saber vuestra opinión, si pensáis lo mismo, si no pensáis lo mismo, lo que penséis me lo dejáis. Y bueno, si os he hecho reflexionar un poco, si os gusta este contenido que hago,
pues me ayudaría mucho que le dieras un like y te suscribieras a mi canal. Y también me puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en Antonio Vela 31, que ahí voy subiendo contenido de este tipo. Y si quieres subir de nivel y comentarme tu situación y vemos a ver cómo te puedo ayudar, cómo podemos trabajar juntos, escríbeme por privado y yo estaré encantado de ayudarte. Y si no es posible que podamos trabajar juntos, pues nada, yo te comento lo que yo haría o lo que yo pienso y te doy una guía para que tú puedas mejorar ese aspecto o esos aspectos o lo que me comentes. Y nada, poco más. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.